agradecido por tu libertad, Jesús. Oh, Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad. Ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será Señor, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y será Señor, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar, como las aguas cubre la mar. Amén. Quiero compartir, hermanos, esta mañana una enseñanza en la palabra de Dios, hermanos, que cuando pasamos por las lecturas en el libro de Deuteronomio, pues es una lectura muy leída por todos nosotros. En Deuteronomio capítulo 28. Me emocionó mucho, hermanos. Creo que el Señor hemos aprendido, hermanos, en la vida cristiana que cuando leemos la Biblia, no sé si a ustedes les pasa de esa manera, pero cuando Dios quiere mostrarnos algo, nos permite ver como que las letras resaltan de la palabra, como que hay una insistencia de parte del Señor a un renglón o a una frase o a un versículo en particular. Y fue lo que me pasó mientras leía. Me llamó tanto la atención, hermanos, y una ocasión dije aquí, ya no voy a seguir hablando de eso porque tengo una predicación de ese tema que voy a compartir con ustedes ahora, hermanos, muy comprometedor, pero creo yo que si nos aplicamos es de mucha bendición. Y le llamé, hermanos, esto fue lo que me llamó mi atención, y le llamé: bendito el fruto de tu vientre, responsabilidad compartida. ¿Me lo comprenden? Porque si hablo y nada más digo bendito el fruto de tu vientre,
¿A quién me estoy dirigiendo? A las damas. Pero si le agrego, y no es mi decisión, es algo que el Señor puso en mi mente y en mi corazón, responsabilidad compartida. Entonces, ¿a quién estoy hablando? Al matrimonio. Entonces, vamos a platicar de esto, hermanos, un ratito, por un poquito. Deuteronomio capítulo 28, hermanos, nos habla de las bendiciones de la obediencia. Este párrafo, hermanos, de la Biblia se encuentra en 3 lugares. Se encuentra en Levítico capítulo 26, se encuentra en Deuteronomio capítulo 7 y se encuentra aquí precisamente en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer ahorita, hermanos, nada más del verso 1 al 14, porque voy a hablar del lado positivo. Si quiere aprender del lado negativo, pues le sigue usted más adelante en la lectura. ¿Ok? Entonces, vamos a leer aquí, hermanos. Dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Promesa de Dios, hermanos, para su pueblo. Qué interesante, hermanos, decía el hermano David, no sé si era testimonio o presunción, pero pues nos decía, aquí en mi dispositivo tengo, ¿cuántas Biblias, hermano David? Como 25. ¿Era testimonio o presunción? Pues las dos cosas. Enseñanza. Porque haciendo uso de eso, yo les digo, hermanos, ese mismo versículo, hermanos, en la Biblia de Dios habla hoy. ¿Saben ustedes que la Biblia de Dios habla hoy es una edición católica, de la Iglesia Católica? La Biblia, Sociedad Bíblica de México, produce Biblias para la Iglesia Católica y esa es la versión que más le compran. Dios habla hoy. Y dice, este versículo 1 dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios. Fíjense. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, leímos en Reina Valera. Pero Dios habla hoy, dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. En Reina Valera, el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y otra vez el condicional, hermanos, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Otra vez Dios habla hoy, nada más para hacer referencia a ese versículo. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Qué tremendo, ¿no? Y a lo mejor regreso más adelante otra vez ahí a Dios habla hoy. Me voy a ir, hermanos, aunque lo voy a mencionar más adelante. Voy a ir a la verdad central de la enseñanza esta mañana. Les voy a decir la verdad central de una vez. Tal vez la repita más adelante, tal vez no. Pero diciendo esta verdad, casi podríamos orar para despedirnos. Pero me emociona decir todo lo que dice aquí. Porque esto fue lo que vino a mi mente y a mi corazón, hermanos. ¿Se han dado cuenta que hay muchos padres de familia que sufren por sus hijos? Todo lo que se mencionaba en la escuela dominical, hermanos,
está empezando. Va para peores cosas. Hace tiempos decía yo, híjole, la situación está difícil para mi esposa y para mí. ¿Cómo va a ser para mis hijos? Bueno, mis hijos ya están viviendo su realidad. Ya son adultos, ya viven ellos su realidad. Y ahora me pregunto yo, híjole, ¿qué le va a tocar a mis nietos? ¿Qué les va a tocar vivir a mis nietos? Y si Cristo no viene antes y mis nietos se casan y tienen familia, ¿qué va a pasar con mis bisnietos, Dios santo de mi vida? Y volviendo a la verdad central, hermanos, hay un afán que tenemos los seres humanos, los cristianos. Hay un afán que tenemos cuando sufrimos por nuestros hijos. Nuestros hijos llegan, toman sus decisiones. Llegando el tiempo de la adolescencia y la juventud, empieza a haber una angustia en los padres que se convierte en una petición de oración en la iglesia. Pido oración por mis hijos. Y esta es una de las razones principales que dicen, ya no quieren venir a la iglesia. Ya batallo para que vengan a la iglesia. Ese es el común. Y pues estamos en oración. Y luego nos damos cuenta que los hijos empiezan a hacer cosas desagradables a la familia, obviamente a Dios, pero desagradables a la familia, que quitan el sueño, que quitan la paz, que quitan la tranquilidad. Y el afán que tenemos todos es orar. Digo, por lo menos así debería de ser. Orar por nuestros hijos. Porque las decisiones que empiezan a tomar nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no van de acuerdo a nuestros principios morales, ni a nuestros principios familiares, y mucho menos acorde a la palabra de Dios. Y se dan cuenta, hermanos, aquí está el punto principal, se dan cuenta que muchas veces vemos muy poco resultado de eso, de nuestras oraciones. ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Será que Dios no nos responde? ¿Dónde está la falla? Si le estamos pidiendo a Dios por nuestros hijos, pero el sufrimiento se incrementa, las malas decisiones se incrementan y las consecuencias de las malas decisiones nos causan a nosotros los adultos dolor. Y le pedimos a Dios y con lágrimas y lloramos delante de Dios diciéndole, Dios, cambia esta situación. Y hermanos, esto fue lo que Dios me mostró a mí cuando yo leí este pasaje. Y no lo he leído una vez, lo he leído muchísimas veces. Y en esta misma lectura lo leo 3 veces. Y este es lo que Dios me mostraba. Acontecerá que si obedeces la voz de Dios, ¿se dan cuenta? Que si obedeces la voz de Jehová tu Dios y guardas sus mandamientos y los pones por obras, estas cosas que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, que en Dios habla hoy, dice, si obedecieres y pones por obra la voz de Jehová tu Dios. Y pone un montón de bendiciones, hermanos. Dice el versículo 3, bendito serás, ¿dónde dice, hermanos? Y bendito en el campo. Donde quiera que estemos, hermanos, nos alcanza la bendición. Lean conmigo fuerte, hermanos, el versículo 4, que dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice el versículo 4, serán benditos
tus hijos. ¿No es eso lo que queremos, hermanos? Digo, lo que ya hemos experimentado la bendición de ser papás, si algo nos duele es lo que le pasa a nuestros hijos. No importa la edad que tengan, siempre vamos a ser papás. Y espero que me capten la idea. Por eso dije, esta es la verdad central. ¿Dónde está el problema cuando vemos que Dios aparentemente no nos está escuchando ni nos está respondiendo cuando estamos clamando por nuestros hijos? Y es que Dios no nos dijo, ora por tus hijos. Dios nos dijo, obedece mi palabra. ¿Me captan la idea? Obedece mi palabra y todo lo demás viene. Y si hablamos especialmente de los hijos, hermanos, fíjense bien, porque el obedecer la palabra, hermanos, tiene mucho que ver, abarca muchísimo. Vamos a llegar al momento a leer la palabra de Dios que nos dice. Y por eso digo, bendito, ¿cómo les dije que se llama la predicación, hermanos? Bendito el fruto de tu vientre, responsabilidad compartida. Porque vamos a llegar a la palabra de Dios a medida que estamos estudiándola, y vamos a llegar al Salmo, a Proverbios 22:6, que dice: pero no le saquen todos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Qué tremenda responsabilidad tiene la mujer con el fruto de su vientre. ¿Sí o no? Pero ¿acaso no es una responsabilidad compartida? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuánta obediencia estamos poniendo a esa instrucción del Señor? Dios nos dice como padres, instruye al niño en su camino. Ahora, instruye al niño en su camino. Hermanos, ¿estudiamos esa parte? ¿Quieren que platiquemos de esa parte? ¿Qué quiere decir instruye al niño en su camino? Es lo mismo, hermanos, que discipulado. ¿Saben ustedes que un discipulado no es un conjunto de lecciones que se dan a un grupo de personas? Eso es lo que hemos tomado como discipulado, pero eso no es un discipulado. Un discipulado es guía a una persona muy cerca de ti y muéstrale cómo vives. Eso es un discipulado, que fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Se juntó a sus discípulos, que después les llamó apóstoles, vivió pegadito con ellos 3 años para enseñarle el Señor cómo vivía, y luego los envió para que siguieran su ejemplo. Un discipulado, hermanos, se demuestra con la vida. Una enseñanza se demuestra con la vida. Y entonces la instrucción de la palabra es: instruye, disipula al niño en su camino, y cuando él sea grande. Esa es una promesa de Dios, hermanos. No se va a apartar de eso. Pero si no obedecemos a esa responsabilidad, hermanos, viene el tiempo entonces de sufrimiento, y hacemos nosotros hacemos nula la promesa del Señor. Porque el Señor dijo: si tú pones atención a mi palabra, si tú obedeces mi palabra, si tú sigues mis mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, pero también dice: es bendito el fruto de tu vientre. Hay una frase, hermanos, hay una frase que decimos
que en mi opinión, hermanos, muy personal, es mi opinión. Perdónenme, no quiero decirlo sin ninguna alusión personal. Ok, es mi opinión muy personal. A veces usamos esa frase como una manera de evadir responsabilidades. Es una frase muy usada que decimos: Dios tiene su tiempo. Y saben que muchas veces decimos eso, dejándole a Dios toda la responsabilidad, por no querer hacer nosotros nuestra responsabilidad. Hola. ¿Ustedes sienten lo mismo que yo? Porque a mí me emocionó mucho cuando yo leía esto. De veras me emocionó. Decía: Señor, es tan clara la promesa en tu palabra. Y lo leí un poquito, hermanos, en el capítulo 7. Si lo quieren ver, está bien. Si no, yo les leo. En el capítulo 7, el versículo 12, dice: y por haber oído, ahí se va un poquito más allá el Señor cuando le habla a su pueblo. Por haber oído los decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Miren, el verso 13 dice: y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Por haber escuchado, por haber guardado, por haber puesto atención a lo que Dios manda en su palabra. He escuchado mucho, hermanos, últimamente del cuarto mandamiento, por alguna curiosa razón. El cuarto mandamiento del decálogo. ¿Se acuerdan qué dice el cuarto mandamiento del decálogo? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Fíjense bien, para que te vaya bien. Y luego le agrega al Señor: para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hónralos. Y nos encontramos, hermanos, con que los chamacos de nuestra iglesia, que deben conocer perfectamente los mandamientos de Dios, son los más groseros con papá y con mamá. Y a veces nosotros somos tan permisivos, los adultos, acarreando sobre nuestros hijos la peor de las condenaciones, porque les permitimos que le falten el respeto. Y siempre lo he dicho, hermanos, por sentido común, pero también por instrucción de la palabra, que quien va a cuidar el honor de la mamá es el papá, y quien va a cuidar el honor del papá es la mamá. La mamá con toda autoridad se va a acercar a sus hijos y le va a decir: no le hables hacia tu padre, porque ahí está el honor. Y no lo está diciendo por el hombre, lo está diciendo por el cuidado de los hijos, para que se cumpla esa promesa del Señor. Pero todo está, hermanos, en escuchar la palabra y obedecerla. Hermanos, la obediencia a medias es igual a desobediencia. ¿Todo bonito esa, no? ¿La apuntaron? Y si no la apuntaron, grábensela. Y hermanos, la obediencia a medias trae unos resultados súper dolorosos. Hace rato en la dominical decíamos: hay personas que están en la iglesia pero conviven mucho con el mundo y ni se sienten bien en la iglesia ni se sienten bien en el mundo. Yo iba a hacer un comentario que se dice cuando se habla de eso, y es muy real, hermanos. No lo hice porque si es grosero, es grotesco, pero es una realidad. Apestan aquí y apestan allá.
Y ni son bienvenidos aquí, ni son bienvenidos allá. Es la verdad. Vivir de esa manera a medias, hermanos, es vivir en desobediencia. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y les decía, la obediencia a medias es dolorosa. Y antes de leer más bendiciones, hermanos, miren, vamos a recordar este episodio triste en la historia de Israel. Primero de Samuel capítulo 15, sin perder Deuteronomio 28. Vamos a leer, nada más para recordarlo, hermanos. Y no voy a decirles, ¿se acuerdan de esta historia? Porque a lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos a estar seguros, vamos a leerla. Primero de Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, fíjense, viene el profeta Samuel de parte del Señor y dice, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Ya están leyendo conmigo? ¿Y qué fue lo primero que le dijo después de eso? Está atento. Fíjense bien, el profeta le dice de parte del Señor a Saúl, está atento a la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Y le dice, esta es la instrucción, hermanos, que le dice el Señor a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, tiene tanto sentido, una vez que estudiamos la palabra, tiene tanto sentido darle valor a estas palabras. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho. Tiene tanto sentido. Les adelanto la historia. ¿Saben ustedes quién mató a Saúl? Los niños que él le perdonó la vida. Fueron los vengadores. Y estos niños, que ahorita vamos a leer, él les perdonó la vida. Estos niños fueron los que lo mataron. Y el Señor les dijo, acaba con todos. Y no es bronca tuya, es que yo estoy enojado con ellos porque ellos maltrataron a mi pueblo. Entonces hay que acabar con ellos. Bueno, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, 200,000 de a pie, miren, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Era otro pueblo que estaba ahí con ellos. El problema no era contra los ceneos, era contra los amalecitas. Entonces Saúl le dice, ustedes ceneos, váyanse de aquí porque esto se va a poner difícil. Y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino pues Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, la obediencia a medias es como darle la espalda a Dios. Y qué difícil es vivir de esa manera, hermanos. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo,
Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Fíjense, hermanos, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es lo que dijo Saúl. Samuel entonces dijo, así que tú obedeciste. Sí, yo obedecí. Pues qué balidos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué está pasando, Saúl? ¿Te acuerdas la instrucción? Sí. ¿Cumpliste? Sí. ¿Y entonces qué es eso que estoy escuchando? Y Saúl pudo haber dicho, híjole, la regué, pero no. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Y miren qué bien lo dice aquí, hermanos. Miren qué bien lo dice. Qué triste, pero qué bien lo dice. Para sacrificarles, ¿a quién? A Jehová, tu Dios. No dijo Saúl, mi Dios, porque no estaba dispuesto a someterse a ese Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, aprendamos esta lección, hermanos. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. O sea, que piensas que con ofrecerle un sacrificio al Señor estás bien. ¿Tú piensas que es mejor un sacrificio que la obediencia? Era la pregunta a Saúl. Y luego hace una comparación muy tremenda, hermanos. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y a partir de ese momento, hermanos, el pueblo de Israel fue gobernado por un rey sin el respaldo de Dios. Triste época la del pueblo de Israel, sin un hombre con la bendición de Dios. ¿Dónde estuvo la clave? La desobediencia. Esa fue la clave principal. Y luego se justificó. ¿Qué es eso que estoy escuchando? El pueblo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? ¿Y qué le dijo Adán al Señor cuando el Señor le llamó la atención? La esposa que me diste es la culpable. Y todos los hombres decimos, sí es cierto, Señor. Y desde entonces, hermanos, tenemos esa discusión en la humanidad. Y luego le dicen a la mujer,
mujer, ¿por qué pecaste contra el Señor? ¿Y qué dice la esposa? La serpiente tiene la culpa. El Señor ya no discutió con la serpiente, a la serpiente la condenó y la mandó al infierno, porque el Señor no negocia con el diablo. Como pecado de adivinación, hermanos, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es el hacer las cosas obstinadamente cuando sabemos que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. En todos los temas de la vida. Pero donde más nos pega, hermanos, es en que cortamos la bendición de Dios. Y si algo nos duele, tenemos que aceptar la realidad, hermanos. Somos afectados cuando el fruto del vientre de nuestra esposa no es lo que nosotros esperábamos o quisiéramos que fuera. Y sufrimos. Pero los varones tenemos mucha responsabilidad, hermanos, porque no queremos compartir esa responsabilidad. Número 1, la de instruir. Y número 2, la de llevar a nuestro hogar en obediencia a la palabra de Dios. A eso súmenle, hermanos, todas las ideologías que están entrando al mundo, que están repercutiendo muy efectivamente en los hogares cristianos. El feminismo está resurgiendo de una manera increíble en matrimonios cristianos. El machismo es muy fuerte en matrimonios cristianos, cuando todo eso está prohibido por la palabra de Dios. ¿Y dónde repercute? En el fruto de vuestro vientre. Y es donde nos duele. Y oramos, y oramos, y oramos. Pero no reflexionamos a la obediencia. Y el llamado del Señor, hermanos, es: todas estas bendiciones te alcanzarán si obedeces la palabra de Dios. No es una opción, hermanos. Cuando lo vemos como una opción, sufrimos las consecuencias. Y la invitación es a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Terminamos de leer el pasaje, hermanos. Miren qué tremendas bendiciones del Señor. Leo otra vez en el versículo 2, Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos y que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo,
para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y otra vez, hermanos, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Quieres saber del cuadro más difícil? Después siga leyendo del 15 en adelante. Y eso está terrible. Amados, Dios bendiga el fruto de vuestro vientre, amadas hermanas. Y hermanos, entendamos que esa es una responsabilidad compartida. Y nosotros los varones tenemos mucha más responsabilidad que las hermanas. Porque aparte de todo, el Señor nos pone a nosotros como varones, como cabeza de ese hogar. Y eso es una tremendísima responsabilidad, hermanos, a la obediencia a los mandamientos de Dios en todas las áreas de la vida. Quiero terminar haciendo una invitación, hermanos. Vamos a orar para terminar, pero yo quiero hacer una invitación. Si usted la quiere hacer, bien. Si no la quiere hacer, mal. Pero yo la voy a lanzar. ¿Qué le parece, hermano? Se la pongo a los hermanos. ¿Qué les parece si en algún momento platican con su esposa? Honestamente. Y le dicen, oye, ¿cómo andamos en nuestra obediencia a Dios? Y la escuchamos. Y si nos dicen cosas que nos duelan, pues apechuguemos. Acuérdense que es una responsabilidad compartida. No nada más es responsabilidad de ella. Nosotros los varones tenemos muchísima más responsabilidad. Y ustedes, mamás que no tienen el respaldo de un varón, pregúntese entonces para usted misma y diga, ¿cómo estoy yo en mi obediencia al Señor? Escucho la palabra y soy el resultado de ese dicho común que dice, por un lado me entra y por otro lado me sale. ¿O puedo verdaderamente sentarme a la luz de la palabra de Dios y reconocer que pues no obedezco realmente lo que Dios me dice en su palabra? Ya olvídense de todos los sermones. Usted tiene la palabra de Dios en su mano. Usted la tiene. No sé qué porcentaje de la iglesia estamos leyendo la Biblia, hermana Evita, un 50% de la iglesia o menos, en equipo. Digo porque todos la leen por su cuenta, yo estoy seguro de eso, pero en equipo, a lo que le hemos llamado el reto bíblico, andamos abajo del 50%. Pero bueno, ese porcentaje, hermanos, sabemos dónde vamos, más o menos en el Salmo 50. Estamos llegándole ahí. Esta próxima semana vamos a completar los salmos, o casi los vamos a completar. Y vamos a estar leyendo y hermanos, Dios nos va a decir algo ahí cuando leamos. Aparte de sus devocionales personales, aparte de sus devocionales familiares, aparte. Pero todo, hermanos, estamos confrontados con la palabra de Dios. La bendición a la obediencia o el juicio a la desobediencia, como le pasó a Saúl. ¿Y por qué tenemos que aguantar tanto en eso? Si solamente está
en una decisión nuestra. Espero haberles dicho algo interesante esta mañana, hermanos. Estaba muy en mi corazón esa palabra y ya quería compartirla con ustedes. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos la bendición de abrir tu palabra, Señor, esta mañana. Y reitero, Señor, lo que decía yo en uno de nuestros videos en estos días pasados. Somos una iglesia bendecida. Gracias, Señor, por bendecirnos. Pero sabemos que hay más. Sabemos que hay más bendición. Sabemos que hay más trato tuyo con nosotros, Señor. Lo sabemos. Sabemos que tu palabra, Señor, es una fuente inagotable de conocimiento y de bendición. Pero también reconocemos, Señor, que hay una gran parte de nosotros que se llama obediencia. Y en esa parte no hay opción. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Y permítanos, Señor, como matrimonio, como familias, llegar a un diálogo en casa y escudriñarnos como familias, como matrimonios, como padres e hijos, en qué terreno estamos de nuestra obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos revelación, danos luz. Háblanos en esos momentos cuando nos asinceramos como matrimonios, como familias, para hablar de nuestro estado de obediencia o desobediencia. Oro, Padre, que esta tu palabra esta mañana caiga en corazones sensibles, abiertos y dispuestos a obedecer tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.